Bueno, buenos días para todos, ¿cómo están? Hoy mi esposo me ha dado el privilegio de compartir con ustedes una breve enseñanza. Les cuento que estaba grabando con mi celular y me salió que se llenó el almacenamiento. Entonces, bueno, aquí voy a comenzar de nuevo a grabar. Un saludo muy especial para todos en sus casas, en la fundación. La verdad que estamos viviendo tiempos muy confrontadores. Nos hemos tenido que ir reinventando y bueno, de todas maneras le damos gracias a Dios también por la tecnología que nos permite acercarnos de alguna u otra manera. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes una palabra breve, pero que ha estado confrontando mi corazón en estos días y la he estado compartiendo en algunos grupos pequeños. Y tiene que ver con los peligros del enojo, con los peligros de la ofensa, porque el Señor nos advierte en la palabra en Efesios 4:26 que no dejemos que se ponga el sol sobre nuestro enojo o no dejemos que pase el día sin perdonar la ofensa, porque para el Señor esto es tan importante, porque nos hace esta advertencia. Entonces vamos a orar y que sea el Señor guiando esta enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias por la vida de mis hermanos, Señor, por los que están en sus casas, en la fundación. Oramos, Señor, que seas tú, mi Dios, hablando, que, que seas tú, Señor, recordándonos lo importante que es para ti el perdonar, lo importante que es para ti, Señor, que podamos vivir en unidad. Yo te doy gracias, Señor, por este día y por la vida de todos mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora sí, comencemos. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12:15. Allí en Hebreos 12:15 nos habla de la raíz de amargura. Entonces vamos a ir mirando cómo el enojo va siendo como una degradación en nuestras vidas. Por eso es tan peligroso, porque el enojo no se queda simplemente en el enojo, sino que empieza a pasar como por diferentes etapas y vamos a estar hoy analizando rápidamente esas diferentes etapas y cómo poder ser libre de esa raíz de amargura. Lo primero que sucede en nuestras vidas es que sucede una ofensa, ¿cierto? Alguien nos ofendió o sentimos que alguien nos ofendió, porque puede ser que la persona no tenía la intención de ofender, pero nosotros lo sentimos como una ofensa y empezamos como a darle vueltas a la ofensa y a decir por qué me diría esto o por qué actuaría de esta manera. Y en ese ir y venir de nuestros pensamientos vamos dejando que de pronto se pase el día, pasen los días y esa ofensa se quede ahí. En Efesios 4:26, como les decía ahora, dice, si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure todo el día. Y el Señor nos hace esta advertencia, como les decía, porque para Él es muy importante que aquí pare todo. O sea, fuimos ofendidos, perdonamos inmediatamente. Porque el Señor sabe que si dejamos que pasen los días, entonces vamos a entrar en este proceso que les voy a ir describiendo. Luego de la ofensa viene la falta de perdón. Entonces comenzamos a decir, perdón, comenzamos a pensar, bueno, es que si yo perdono, entonces la gente piensa que es un permiso para que me sigan ofendiendo, que es un permiso para que sigan pasando por encima de mí. Yo tengo que también ponerme en mi punto, en fin. Pero vamos a ver qué nos dice el Señor, porque pecado no es lo que nosotros pensamos que es pecado, pecado es lo que Dios dice que es pecado. Entonces vamos a ver qué nos dice la palabra acerca de esa falta de perdón. En Marcos 11:25 dice, y cuando estén orando, perdonen lo que tengan contra otro. O sea, una condición para poder estar en ese tiempo de oración con el Señor, dice, cuando estén orando, perdonen lo que tengan contra otro, para que también su Padre que está en el cielo, ahí nos está condicionando el Señor,
para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Ahora, el Señor es muy lindo, el Señor no nos pide nada que Él no ha hecho primero. El Señor, ¿por qué nos pide esto? Porque Él quiere que nosotros nos parezcamos mucho a Él. Y en el Salmo 103, versículos 10 y 12, miren lo que ha hecho el Señor con nosotros. Dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? El Señor, aunque nosotros hemos fallado y fallamos, dice que extiende su misericordia sobre nosotros y que Él no nos paga conforme a nuestras iniquidades, porque nosotros queremos pagarle a las personas conforme a lo que sentimos que nos ha hecho. Entonces, mucha gente tiene dichos, por ejemplo, yo voy a tratar a la gente según cómo me traten, ¿cierto? Son dichos muy, muy populares del argot popular, pero el Señor nos está diciendo una cosa completamente diferente. El Señor está diciendo, yo no les estoy pagando a ustedes conforme a sus iniquidades. Por eso el mensaje del Señor es un mensaje tan revolucionario, porque es un mensaje que va en contravía de lo que el mundo habla, de lo que el mundo dice. Bueno, después entonces de estos dos primeros pasos, que es la ofensa y luego la falta de perdón, viene el resentimiento. ¿Qué es el resentimiento? Como dice la palabra, resentir. Es volver a sentir, volver a experimentar, volver a traer al pensamiento todo eso que sentimos en ese momento, esa ofensa que sentimos que nos hicieron y todo lo que sentimos y experimentamos en ese momento. Cuando hay resentimiento uno vuelve a experimentar entonces la rabia, de pronto deseos de llorar, de enojo, hasta nuestro cuerpo empieza a experimentar también cambios físicos, ¿cierto? Sudamos o nos palpita rápido el corazón porque estamos volviendo a recordar, a hacer un recuento detallado de qué fue lo que me hicieron. Entonces es que volteó los ojos así porque esto es que me dijo, y empezamos a hacer una interpretación de todos esos eventos de una manera errada, y sigue ese proceso de no perdón. Luego de entonces de experimentar este resentimiento viene otro paso más. Vamos mirando cómo se va generando como una degradación, y es la raíz de amargura. Y ahí sí vamos a Hebreos 12:15, que nos dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Al principio de este versículo yo tiemblo porque dice, miren que estén pendientes que alguno no deje de alcanzar la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios nosotros no podemos vivir, sin la gracia de Dios yo no podría continuar, yo necesito de la gracia de Dios todos los días para mi vida. Y dice, miren que no vayan a dejar de alcanzar mi gracia, que brotando esa raíz de amargura les estorbe y por ella seamos contaminados. Hay algo creo en el pollo o en algunos animales, que si eso se revienta dentro de la carne del animal, amarga todo el sabor de la carne. No sé si ustedes han probado algo súper amargo. Y dice que esa raíz de amargura nos amarga completamente a nosotros, nos contamina, pero no solamente a nosotros, también contamina a los que están a nuestro alrededor. Cuando nosotros ya tenemos una raíz de amargura, una raíz es algo que se hace profundo y que se arraiga, y cuando ya está esa raíz de amargura, nuestras respuestas se vuelven ásperas. A veces se nos arrima alguien y nos pregunta algo y nosotros no tenemos la tolerancia, le hablamos con rabia, a nuestros hijos contestamos mal, a nuestro esposo, a nuestros padres, a nuestros amigos, en fin. Eso se empieza a notar, nos empezamos a aislar porque no queremos estar con nadie, es que no queremos ver a otros riéndose, cuando estamos amargados no queremos que nadie sea feliz. Si nosotros no somos felices, entonces nadie más puede ser feliz. Por eso es algo
La amargura trae tanta infelicidad a la vida de un ser humano. Entonces no queremos que esa raíz se instale ahí, que nos amargue a nosotros y nos contamine y que contamine a los demás. En este punto ya la situación se pone muy complicada y ya como nosotros somos seres integrales, somos cuerpo, alma, espíritu, ¿cierto? Entonces todos van ligados y una cosa afecta a la otra. Entonces cuando ya hay raíz de amargura también empezamos a experimentar sufrimiento en nuestro cuerpo, migrañas. Se dice desde la medicina que muchos cánceres también son provocados por la falta de perdón, por una vida de amargura, artritis, úlceras, insomnio, dolores musculares, dolores de espalda. También nuestro cuerpo físico se empieza a afectar y se empieza a enfermar. Por eso el Señor es tan enfático en todo este tema de la raíz de amargura y de la falta de perdón. Bueno, después de esta raíz de amargura, no crean que esto para aquí, la cosa sigue y se va complicando. Llega una etapa que es el odio. Yo no sé si alguno de ustedes ha llegado a experimentar odio en su vida. Nos dice la palabra de Dios que el odio produce más odio, pero que el amor todo lo perdona. Y aquí quiero hablar un poco de la condición de nosotros como sociedad. Muchas veces vamos dejando que nuestro corazón se cargue, que nuestras emociones se carguen, y mucha gente vive llena de odio, odio contra familiares, odio contra el gobierno, odio contra los policías, odio contra todo el mundo. Y cuando ya se instala el odio en nuestras vidas ocurre algo muy peligroso, y es que el odio empieza a cegar y a nublar nuestra vista. Cuando llegamos aquí ya puede haber pasado mucho tiempo. Esto no son procesos de un día para otro ni de una semana. A veces son procesos de meses y de años. Cuando el odio se instala, ya no nos permite ver con claridad absolutamente nada. De hecho, mucha gente está en las cárceles, y eso incluso tiene un nombre que se llama como asesinato, o en fin, lo que ocurrió fue por un caso de ira e intenso dolor. Entonces, ¿cuántas personas no han cometido un asesinato? ¿Cuántas personas no han cometido un acto muy grave y todo movido por el odio? Porque había algo ahí que estaba dañado y que no se solucionó. Y luego en una cárcel empieza el lamento y el dolor. Yo, ¿por qué hice esto? ¿Yo a qué hora reaccioné así? ¿Yo por qué maltraté a esta persona de esta manera? ¿Yo por qué llegué a este punto? ¿Cierto? Y es porque fuimos dejando que esto se apoderara de nuestro corazón. Por último, después de experimentar esta sensación de odio que, como les decía, no sé, tal vez alguno de ustedes lo ha experimentado y tal vez algunos puedan decir, pero es que yo odio con justa razón porque lo que me hicieron es imperdonable o lo que me hicieron destruyó mi vida. Pero aquí es donde viene el Señor y nos extiende su mano y nos dice: yo entiendo tu dolor, yo entiendo la gravedad de lo que te hicieron, pero tú tienes acceso a la sanidad a través de lo que yo puedo hacer en tu corazón. Porque el Señor no quiere que vivamos en una cárcel de amargura, el Señor no quiere que vivamos en una cárcel de odio. La palabra de Dios dice que el Señor vino para darnos vida y vida en abundancia, y esa vida plena, esa vida abundante tiene que ver con paz, con gozo, con alegría, con que podamos vivir en unidad, en comunión con los demás, en armonía, con alegría en nuestros corazones, sirviendo a los demás, con gentileza, con prudencia al hablar, una cantidad de valores y también cosas que tienen que ver con el fruto del Espíritu,
porque eso va a traer sanidad a nuestras emociones, va a traer sanidad a nuestro cuerpo. Entonces el Señor nos quiere librar de eso, pero eso lo tenemos que entregárselo nosotros al Señor. Si lo estamos experimentando en nuestras vidas, decirle, Señor, yo necesito entregarte esto porque no puedo seguir viviendo así. Es muy lamentable que tengamos que vivir esta vida tan hermosa que nos dio el Señor, pero que tiene sus complicaciones y que encima le sumemos más dolor y más complicaciones de lo que ya tiene. Por último, este proceso nos lleva finalmente a algo que se llama la cauterización de la conciencia. Cuando ya hablamos de una conciencia cauterizada, es una conciencia que ya no discierne, no distingue entre lo bueno y lo malo. Todo concepto de moral, todo concepto de virtud se pierde. Por ejemplo, hablamos en Romanos, y quiero que lo lean, no lo voy a estar leyendo porque son bastantes versículos, pero quiero que les quede como tarea y lo lean en su casa. Romanos 1 del 26 al 32, cómo el Señor nos habla de una degradación que ocurre ahí con el corazón del ser humano, y a lo último dice en el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada o a una mente cauterizada. Cuando ya no hay conciencia, este es un estado crítico de la persona cuando llega a este punto. Y miren dónde comenzó. Porque cuando una persona llega a odio, a cauterización de la conciencia, eso no llegó de un día para otro. Comenzó con una herida, comenzó con un enojo, con una ofensa no perdonada, y se fue degradando hasta llegar a este punto. Y por eso vemos asesinos, violadores o personas que cometen cosas tan graves contra otros, y no hay absolutamente ninguna sensibilidad, no hay dolor frente a lo que hicieron. Y eso nos habla de que en ese punto ya la conciencia está cauterizada. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para que nunca vayamos a llegar a este punto, ni al segundo, ni al tercero, y mucho menos a este último punto? Aprendamos, cuando somos ofendidos, cuando somos heridos, aprendamos a extraer todo lo bueno de eso. Tratemos de no mirarlo desde el dolor, tratemos de no mirarlo desde la autovictimización, sino decirle, bueno, Señor, ¿qué me estás enseñando a través de esta ofensa? ¿Qué quieres hacer morir en mí? Porque ustedes saben que el Señor quiere que muramos a nosotros mismos para que Él pueda ser el que se ha revelado, el que se ha mostrado a través de nuestras vidas. Entonces, muchas veces la ofensa tiene ese propósito de que nosotros muramos a nosotros mismos, a ese orgullo, a ese estar reclamando derechos, es que yo tengo derecho a esto y yo tengo derecho a lo otro. Y como les estaba hablando ahorita, nos pasa mucho. Yo entiendo que muchas veces se cometen injusticias, que hay cosas por las cuales debemos luchar dentro de una sociedad, pero me da tanta tristeza ver en este momento el odio que la gente tiene en su corazón hacia los gobernantes, la manera como insultan, como se burlan de nuestra fuerza pública, de los policías, del ejército, en fin. Y la Biblia nos habla de que nosotros debemos honrar, respetar nuestras autoridades, pero como sociedad, cuando vamos dejando que el odio llene nuestros corazones, que la amargura llene nuestros corazones, vamos a llegar a este estado en que estamos ahora. Y la verdad es que Dios no va a bendecir. Necesitamos como sociedad perdonar, orar por nuestros gobernantes y no llenarnos de odio. Dios hace justicia, Dios hará justicia por nosotros. Bueno, entonces aprendamos a extraer de cualquier situación de ofensa todo lo bueno. Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿De qué manera quieres que yo crezca?
que yo sea mejor, en fin. Otra forma de pedirle ayuda al Señor en estas situaciones es clamarle a Él, que Él nos dé la gracia para perdonar. A veces perdonar no es fácil y sobre todo cuando la ofensa ha sido muy grande, pero digámosle al Señor, Señor, dame la gracia para perdonar, para mirar con misericordia a esa persona que me ofendió. Debemos arrepentirnos del pecado de no perdonar cuando nosotros ya fuimos perdonados. A nosotros se nos perdonó una deuda muy grande, una deuda impagable. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Digámosle, Señor, dame un corazón tierno como el tuyo, dame un corazón lleno de misericordia, que yo mire al que me ofendió o al que yo siento que me causó una ofensa y yo lo mire con esa mirada de misericordia, porque esa persona también necesita mi misericordia. Otra cosa que nos ayuda mucho para salir de estas cárceles de amargura es servir a otros. Cuando nosotros salimos de nosotros mismos, una de las cosas que pasa es que cuando nosotros nos amargamos es porque tenemos nuestra mirada muy puesta y muy concentrada sobre nosotros mismos. Pobrecito yo, me hicieron esto, es que yo. Pero cuando servimos a otros, vemos la necesidad que hay afuera y sacamos nuestra mirada de nosotros mismos y la ponemos en el lugar correcto. Y mientras servimos a otros, el Señor nos va mostrando que la dificultad de nosotros no era tan grande, que hay personas con luchas muchísimo más grandes. Y qué lindo es eso, porque a medida que eso va pasando, el Señor también nos va sanando a nosotros y nos va llenando de gozo al poder servir a otros. Bueno, también orar por aquella persona que sentimos que nos ofendió y volver al inicio. ¿Y cuál es ese inicio? Perdonemos rápido. No dejes que pase el día sin perdonar. No dejes que se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y hermanos, de verdad que para mí esto ha sido un tema que confrontó mucho mi vida. Yo nunca he sido una persona de rencores ni de odios, pero a veces vamos pensando que tenemos muchos derechos y que queremos respeto, una cosa y la otra. Pero qué lindo es más bien ponernos en las manos del Señor y decirle, Señor, te entrego todo esto que siento en mi corazón. Quiero un corazón tierno, un corazón dulce como el tuyo, no un corazón de piedra. Quiero poder tener una mirada que muestre amor y misericordia. Quiero tener siempre una sonrisa en mi rostro para que se siente triste poderle extender esa sonrisa, una mano de amor, una mano de misericordia. En medio de un mundo de tanto odio, en medio de un mundo de tanta amargura, es muy importante que los hijos de Dios marquemos la diferencia. Es muy importante que los hijos de Dios le mostremos al mundo de qué estamos hechos, quién es nuestro papá. Y nuestro Padre es un Padre lleno de amor, un Padre lleno de bondad y un Padre lleno de misericordia. Y sus hijos debemos actuar y proceder de la misma manera. Bueno, Dios les bendiga, los quiero mucho. Vamos a orar para terminar. Señor, yo te doy muchas gracias y yo quiero pedirte de una manera muy especial que si hay alguno en este momento de los que me está escuchando que tal vez ha sido ofendido o no ha podido perdonar o está en una cárcel de amargura o incluso de odio, o tal vez va caminando hacia la cauterización de su conciencia, yo te ruego, Señor, que se prenda una alarma en el corazón y que hoy renunciemos a cualquier falta de perdón, a cualquier raíz de amargura que amarga nuestra vida y que nos contamina y contamina a otros. Yo te pido, Señor, que nos des corazones puros, corazones amables, corazones gentiles,
corazones tiernos en medio de un mundo, Señor, lleno de dolor, donde la respuesta que necesitan no es más odio, es una respuesta de amor. Y ayúdanos, Señor, porque todos nos vemos enfrentados a situaciones difíciles y a veces es fácil hablarlo, pero a veces es muy difícil poderlo poner en práctica, Señor. Ayúdanos, Padre, y oramos en este momento, aprovechamos este momento para orar por nuestro presidente, por nuestros gobernantes, Señor. Padre, dale sabiduría para gobernar. Oramos por la policía, por el ejército, para que tú los guardes, Señor, y los protejas, Señor, para que ellos no sientan solo odio de parte de esta sociedad, sino que también se sientan amados, respetados y honrados. Oramos también por las personas que sienten esa sed de justicia, Señor. Tu palabra dice que bienaventurado el que tiene sed de justicia porque será saciado, Señor, pero esa justicia viene de ti. No permitas que tomemos la justicia en nuestras propias manos, nunca, Señor. Tu palabra nos dice, la venganza es mía, yo pagaré, dices tú, Señor. Entonces, Padre, guarda nuestros corazones, guarda nuestros pensamientos, guárdanos en perfecta unidad para que podamos mostrarle al mundo, Señor, que somos tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Chao.